buen día, agradecido que estén aquí en esta mañana con nosotros, con este espacio por la mañana, que los viernes siempre compartimos con el compañero Manuel Brito. Buen día, Brito, ¿cómo están las cosas? Buenos días, país, a todos los dominicanos en cualquier parte del mundo que se encuentren, que se sientan Sí, bien. porque Buenos días. este espacio llega a toda la República, a todo el Caribe y a todo el mundo, porque lo que no llega de manera directa lo tienen a través de YouTube y de por YouTube, las sí. redes sociales. Pero llegamos, Que es lo tiene importante. los tentáculos bastante Lindsay largos. tiene gente que la sigue hasta en Alemania. Sí, así es. O sea que, está bastante activo, Alexander, el ambiente a raíz de la convocatoria mañana sábado 27 a las 10 de la mañana en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. No es para menos, el PLD es la principal fuerza política del país. Es un partido que viene gobernando por más de 20 años, concentra su comité político el poder más influyente de la sociedad dominicana y un partido mayoritario y estando en el gobierno, es de no dejarse de entender que lo que haga o deje de hacer tiene un impacto transversal en todas las actividades y de manera muy particular en la atención y la atención de la opinión pública en su accionar. mira, Brito, La verdad es que hay dos posiciones antagónicas. exhibidas públicamente planteadas sobre un aspecto institucional y sobre un aspecto que se quiera o no está imbuido en egos y en situaciones de imponer de manera mecánica y administrativa acciones que no van en la dirección de la propia naturaleza del PLD, de sus propios estatutos y de la propia Constitución. Y en ese sentido, cualquier decisión que en esa dirección se pudiera tomar mañana, no solo el PLD, sino la sociedad dominicana y de manera muy particular la historia absorberá en esa dirección las decisiones. Veremos Mira, en Brito, definitiva la situación. yo soy de los que piensa que esa crispación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana se debe fundamentalmente a una cosa, y es que el PLD en este momento está como una vez estuvo el PRI en México, que el PRI seleccionaba como candidato, ese se podía ya definir como el presidente de México. Y el PLD, por la fuerza que ha desarrollado en la sociedad dominicana, a tal punto que hoy en día las encuestas le dan el 52% de los votos, de la apreciación, y ha ganado todas las elecciones con una votación por encima del 50%. Hasta ahora el PLD es el único partido en la sociedad dominicana que ha logrado imponerse en las elecciones con más del 50% de los votos. Pero no solo eso, sino que además lo ha repetido de manera consistente, como en 4 o 5 ocasiones. Y el que el PLD elija como candidato se puede definir ya como el presidente de la República. Y por eso es esta crispación a lo interno del partido de gobierno. Pero esta crispación obedece también a otro factor. Y es como cuando estamos ya después del 20 de diciembre por ahí, que ya la gente empieza a ver el año como el año que se fue. Y entonces la gente lo que espera es el nuevo año, el año nuevo. Y ese es un factor que parece ser que está preocupando
a segmentos importantes de esa organización. Un año que termina y un firmamento que empieza a dar sus primeras luces. Y entonces eso provoca preocupación. Y entonces se ha instaurado todo un esquema que por demás es espúreo para mantener una mayoría significativa que no es posible mantenerla si no es a través de manipulaciones y maquinaciones poco serias, diría yo. Y entonces a eso se ha llegado. Y entonces se están retorciendo cosas, manipulando cosas, a tal punto hasta agrediendo la propia institucionalidad de esa organización con tal de mantener una mayoría. Las contradicciones de los partidos las contradicciones son propias de los partidos, y he insistido en eso. Esos encuentros que hizo el doctor Fernández en esta semana con las bases del PLD, pienso que en mucho tiene que ver con la personalidad y con la forma de hacer política que tradicionalmente ha ejercido el doctor Fernández. Y podemos recordar que incluso siendo presidente, cuando iba a los pueblos, recibía a la dirigencia, a la militancia de su partido, o se reunía o los visitaba. Incluso una amiga una vez me decía, pero Leonel nada más va a velorio, porque habían sucedido el fallecimiento de unos cuantos dirigentes del PLD, y Leonel había ido, y entonces la prensa había resaltado la presencia de Leonel en esos barrios, visitando a la familia de un dirigente del PLD que había fallecido. Y entonces yo pienso que esos encuentros que se hicieron esta semana son propios de la personalidad, de la forma de hacer política del doctor Fernández. Y ayer, en una de las tantas bocinas que ha comprado el gobierno, se cuestionaba, ¿por qué el doctor Fernández no había hecho eso? Yo pienso que Leonel ese ha sido su estilo siempre. Y pienso que desde que Danilo asumió al poder en el 2012, el doctor Fernández, quizá por respeto al presidente de la República, no había seguido con esos contactos, para que no se vea. Incluso recuerdo que un amigo mutuo que es periodista me decía una vez que había tenido una conversación con el doctor Fernández, y que el doctor Fernández le dijo, como eso fue como el 2013, el 2014, mira, me da la impresión que el presidente va a buscar una repostulación, y si lo hace, él lo va a lograr. De todos modos, nosotros estaremos ahí porque tenemos que estar en el partido y representar al partido. Y aún así, el doctor Fernández mantuvo una prudencia con muchas de sus actividades por respeto al ejercicio del poder del presidente Medina, que lo hace la principal figura de un partido. O sea, el que un partido tenga el presidente de la República, eso convierte a esa persona en la principal figura de ese partido, porque maneja el Estado. Pero yo pienso, y todo este escarceo y todas estas cosas que se han generado por esos encuentros, incluso no le veo cuál es la sorpresa, porque esas cosas el doctor Fernández siempre las ha hecho. E insisto que quizás había bajado la intensidad de eso por respeto a la figura presidencial. Y yo creo que por el contrario, yo creo que los líderes políticos se deben a sus organizaciones.
yo critiqué mucho, desde que este gobierno subió, a mí yo tenía un puesto en el gobierno y me cancelaron inmediatamente desde que subió este gobierno. Y eso yo lo vi como algo normal. Ellos fueron los que ganaron. Pero cuando yo vi, y lo vi por el pájaro este del Infotec, que en varias instituciones donde yo pude observarlo, llegaba con esta actitud belicosa, con esta actitud hasta cierto punto persecutora contra todo el que era militante del PLD. Eso a mí sí me extrañó. Y quizás pienso que esas críticas que se hacen a esos encuentros que hizo el doctor Fernández en la Casa Nacional se debe también a que quienes ostentan hoy el poder, quienes están hoy en la presidencia de la República, no creen en su propio partido. Yo pienso que no creen en su propio partido y por eso han tenido esa actitud tan hostil en estos 6 años hacia su organización. Bueno, la verdad es que hay muchos aspectos por donde cortar. Cada quien aquí está imbuido en un elemento que el tema no es para entrar a esos criterios tradicionales, pero entendibles, de verse simple y llanamente quién tiene o no la razón sin que nos detengamos en el aspecto más esencial que un debate de esta naturaleza debe exigir, y es de qué lado está la fortaleza de la democracia, de qué lado está la posición de la institucionalidad, de qué lado está el criterio del fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas. Y si vemos estos debates, y más cuando está por medio el presidente doctor Leonel Fernández, que usted pudiera estar de acuerdo o no, pero históricamente ni en el momento en que pudiera haber sido una figura pública de la trascendencia que lo es, por haber sido presidente de la República en 3 ocasiones y ser presidente del Partido de la Liberación Dominicana, quienes desde hace tiempo conocen del presidente Leonel Fernández, no lo identifican como una persona estar envuelta en debates estériles, sin que no sea en propuestas y en criterios de trascendencia para beneficio de la sociedad dominicana, y que no haya un momento de detenerse a valorar hacia dónde está real y efectivamente la preocupación del presidente Fernández, que no se trata de defender una posición particular, porque ¿quién en este país pudiera criticar o poner en duda el liderazgo, el peso de la trascendencia que tiene Leonel Fernández, no solo en el PLD, que lo asume como su líder y no está en discusión, en mayoría desde el punto de vista de la base de la elección media, y no deja de ser así también en la sociedad dominicana. Ahora, cuando un político, un hombre público del peso internacional del presidente Leonel Fernández, y siendo dominicano, y que haya en su país un debate, y que ese debate y que le incumbe de manera directa al expresidente de la República, y que no se le vea asumiendo para la República Dominicana y frente al mundo una posición que sea justamente la posición que viene asumiendo de respeto a la Constitución, de respeto a las leyes, de respeto al orden jurídico y al orden desde el punto de vista del derecho a la organización, al derecho a la asociación, al derecho a
a que la República Dominicana dé los pasos oportunos y debidos para su fortalecimiento. Y si Leonel no se pone del lado de esa posición, siendo él parte directa de ese debate, lo estaría haciendo muy mal. Y justamente lo está haciendo lo correcto, porque tiene real y efectivamente, al margen de que usted puede estar de acuerdo o no, un sentido de la historia. Y un momento lo dijo el profesor Juan Bosch, que tanto se apela a citarlo y a traerlo cuando conviene sus acciones en el pasado. Y es que Bosch decía que el político tiene que accionar no para el presente, solo y exclusivamente, sino para el futuro. Y tener acciones pragmáticas solo de la coyuntura, del oportunismo, del beneficio pasajero, y sin que se tome en cuenta el daño que pudiera estar haciéndosele al país, a la sociedad, a las futuras generaciones, a la Constitución, a las leyes, a las normas jurídicas prudenciales del país, y que eso sea lo que menos valor tenga, y más quienes están llamados a proteger y a fortalecer eso. Estamos de verdad frente a una inversión de valores, frente a una inversión del sentido común y del sentido de nuestro papel como representante de nuestra sociedad. La verdad es que cual sea la definición que tome mañana la reunión del comité político, el país estará atento y la historia de verdad que verá cada cosa en su momento, en su lugar. Porque verlo simple y llanamente de que quién puede derrotar coyunturalmente a quién, esos son victorias amargas, victorias pasajeras, que al final del día y al caer en la tarde tendrán sus consecuencias en quienes asuman el papel de avasallar, de imponer situaciones que no están que están al margen de la constitucionalidad. La verdad es que nosotros felicitamos y no estamos lejos de insistir en apoyar el discurso, el comportamiento, la firmeza, la determinación apegado a la institucionalidad que viene asumiendo el presidente Leonel Fernández. Esa posición firme, decidida, es lo que le ha dado resultado. Y no resultado porque queramos observar el resultado en la memoria. Todas las encuestas identifican a Leonel Fernández como la figura más y mejor valorada en este país y el candidato a vencer por la oposición en el 20. Y fíjense que eso se ha logrado así, en medio de dos acciones paralelas, de venir atacando desde que salió del poder y llegando Leonel al punto más bajo, más de menor valoración de su carrera política. Y como el ave fénix se ha levantado y ha logrado el posicionamiento más alto que ni en el 96, cuando logró la presidencia de la República con el Frente Patriótico, ni cuando, señores, retornó al poder después en el 2004. Y eso se ha logrado a pesar de haber una campaña profusa desde que se iniciaron aquellos famosos juicios provinciales en los parques, y que fue y era perseguido el presidente Fernández en el exterior y donde quiera que se movía, y ataques incluso dentro de su propio partido de una manera visceral, y aún así siguió de pie
y en medio de otra acción por el paralelismo que hablamos, de venderse en propuestas de ser vencido y ser avasallado y seguir hacia adelante a lo interno de su partido y queriendo y ser perseguido incluso también para ser derrotado con posiciones políticas partidarias al interno de la organización, como es el caso ahora de discutirse. El hombre ha logrado una mayor fortaleza cada vez más, al punto que se ha convertido en medio de esa realidad en ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que muchos plantean hasta que sea proclamado como único candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que vaya o no a ocurrir mañana pudiera ser un escenario más de un escalón hacia crecer, aunque muchos coyunturalmente y del momento vean que pudiera ser una derrota del presidente Leonel Fernández. Aquí nada más habrá una sola razón de detener al presidente Leonel Fernández de que se convierta en el candidato del PLD y que sea el presidente de la República, y es el propio Leonel Fernández. Y en medio de este ambiente difícil, complicado, se ha mantenido con una característica que de verdad pone bien a prueba y de confiar al presidente, con respecto al presidente Fernández, de confiarse en él, su tranquilidad, su madurez, sin dejar de ser firme en creer y defender lo que entiende que es justo. Que hasta eso se le quiere enrostrar y negar un derecho que pueda tener como ciudadano, como aspirante presidencial, como presidente del PLD. Hasta ese elemento, señores, se quiere cuestionar y ver un bajadero negativo de que no puede hacer lo que sea mal y bien. Se orquestan campaña en esa dirección. O sea que se ve claro una mezquindad al más alto nivel que justamente ha convertido a Leonel en una víctima y lo ha hecho crecer como una figura de que es a vencer en el 2020, indudablemente. Escuché a Francisco Javier hablar en un programa y él decía que mañana no habrá una reunión ni extraordinaria ni ordinaria del Comité Central, sino una reunión especial, porque en realidad no es una reunión lo que hay, decía él, sino una votación. Él decía que los miembros del Comité Central, en la medida en que vayan llegando al salón de la Casa Nacional, se le va a entregar un formulario y con este formulario van a ir a una urna porque el PLD y van a votar. Es de Francisco Javier y de quienes Francisco Javier representa esos intereses, porque los miembros del Comité Central son empleados, obreros de Francisco Javier, que van a ir como pavo a coger una libretita donde hay dos posiciones que se quiera o no son encontradas, y que donde hay dos decisiones encontradas tiene que haber la oportunidad de que se debata en un espacio tranquilo, en el marco del respeto, y como que la cabeza de cada miembro del Comité Central se la tienen en una funda, como un gallero lleva su gallo a una traba y a la gallera. Esas son de las cosas, y aquí hay gente que pudieran muy bien hasta estarse tranquilo en su casa y no estar con alto perfil, porque la verdad es que no son oportuno estar pavoreándose mucho en el medio. Ahora, Francisco Javier sí decía algo que es cierto, y él decía que el Partido de la Liberación Dominicana ha ganado todas estas elecciones, pero que la indisciplina está poniendo en juego esa fortaleza. Y esos discursos son de disciplina. Y él decía, sí, yo te voy a decir ahora, y él decía que esa indisciplina pone en juego y que la disciplina que antes mantenía el PLD ahora la está guardando el PRM. Pero sucede que precisamente los propios intereses que Francisco Javier está defendiendo con tanto ahínco, y tiene que hacerlo porque
tiene 10 años como ministro de Turismo. Y todas las razones habidas y por haber para sustentar defensa, porque aquí la gente cree que la gente no maneja las informaciones, Sí. ni conoce el cojo sentado, el ciego durmiendo, óyeme. Pero y el calvo como yo, con peluca. Sí. Aquí Pero la gente quiere jugar con la inteligencia de la gente. Pero Francisco Javier... Y aquí las cosas tienen que hablarse claro, pero todas, ¿verdad? Francisco Javier externa su preocupación, pero no admite que precisamente los intereses que él está defendiendo, que esos intereses grupales a los que él está adherido, son los que han creado una especie de anarquía a lo interno del partido de gobierno. Esa situación de inestabilidad institucional y política en que vive el partido de gobierno, indirectamente Francisco Javier es parte y corresponsable de eso, porque los intereses que él representa son los que han creado ese desorden, partiendo incluso claramente en que han retorcido hasta la institucionalidad del país, hasta el orden institucional del país. Han cogido la Constitución y le han dado un machetazo por el medio y no han respetado nada, con tal de imponer una mayoría que sienten que se le está yendo. Es como cuando un paciente está en coma y siente que la vida se le está yendo. O no en coma, cuando un paciente está grave y siente que la vida, y trata de aferrarse a esa vida que siente que se le va. Y en este caso es una situación irreversible, porque es la propia institucionalidad del país. El orden político actual está siendo creado realmente por la institucionalidad del país. Y digo por la institucionalidad del país. El presidente Medina no puede ser candidato porque la Constitución se lo prohíbe. En el PLD hay como 5 o 6 o 7, no sé ya cuántos precandidatos son que son. Y es la institucionalidad la que va a decidir quién será el candidato. En el PRM hay como 3 o 4 candidatos. Y será la institucionalidad de ese partido el que decide. Entonces, el orden institucional será quien definirá esta situación. Pero ese orden institucional se ha tratado de desmantelar a través de decisiones hasta ciertamente espurias y agresivas, que ni siquiera la propia Constitución de la República se le ha salvado. Y entonces, Francisco Javier lo que tiene que entender es que la situación política del país, esos intereses que él defiende, son los que han desarticulado el orden social y político en este país. Y a pesar de que él es un expositor de muchas ventanas, un hombre de muchas luces con sus exposiciones, pero en las relaciones públicas hay una máxima, y es que para usted sustentar un plan de relaciones públicas tiene que tener una base. Y cuando un plan de relaciones públicas no tiene una base, fracasa. Por más lindo que él hable, por más bonitas que sean sus expresiones, en esta sociedad todo el mundo sabe que los intereses que representa Francisco Javier, y yo sé que él está mirando el programa porque él lo ve todos los días. Y es mi amigo, y él reporta siempre, pero y habla siempre. Que se hable claro las cosas, pero ¿verdad? Francisco Javier sabe y está consciente que esos intereses a los que él está adherido son los que han desarticulado al PLD, son los que han desarticulado el orden político del país y son los que han avasallado a la Constitución de la República. Pero él no puede decir otra cosa porque tiene que mantener un decreto. Y para mantener un decreto, a veces hay que hacer muchas cosas. Nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa, amigos y amigas. Después de estos compromisos comerciales, un servidor, Manuel Brito y Alexander Pérez, vamos a seguir con contenido y compartiendo con ustedes. Volvemos, hay más.